Enseñanza espiritual 152. 1. Es día de recordación en el que las diferentes religiones congregan a las muchedumbres hambrientas de la palabra de Dios. Ved cómo cada una de ellas conmemora en forma diferente la pasión de Jesús. 2. Día de recordación en el que el corazón del hombre, alejado por un instante de los placeres materiales, presiente que su destino no termina en este mundo, sino que, a semejanza de Jesús, tendrá que recorrer la calle de la amargura en esta vida para elevarse a la diestra del Señor. 3. Cuán pocos son los que sin ritos ni representaciones, saben revivir en su corazón la pasión del Maestro. Vosotros, espiritualistas que me escucháis a través del entendimiento humano, no esperéis que venga a revivir aquel drama bajo la forma de una materialización, solo os concederé que a través de mi palabra recordéis las obras y enseñanzas que en aquellas horas os di. Nuevamente están los discípulos conmigo y les he dicho: velad y orad, estad alerta ante las acechanzas de la tentación, mirad que la carne es débil. 4. Si en aquel tiempo os dije, que un nuevo mandamiento os iba a entregar al deciros: amaos los unos a los otros, hoy os digo, que ese mandamiento sigue siendo el primero y el último. 5. Dije a mis discípulos en el segundo tiempo: muy pronto no me veréis porque me voy al Padre, mas pronto estaré nuevamente entre vosotros, porque os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Y heme aquí, discípulos del tercer tiempo, cumpliendo mi palabra y mi promesa. 6. Cuando se acercaba la hora y la cena había concluido, Jesús había hecho a sus discípulos las últimas recomendaciones. Se encaminó al huerto de los olivos, donde acostumbraba a orar, y hablando al Padre, le dijo: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas antes, hágase tu voluntad. Entonces, se acercó aquel de mis discípulos que había de entregarme, acompañado de la turba que iba a prenderme. Cuando aquellos preguntaron: ¿quién es Jesús, el Nazareno? Judas se acercó a su maestro y lo besó. En el corazón de aquellos hombres hubo temor y turbación al contemplar la serenidad de Jesús y volvieron a preguntar: ¿quién es Jesús? Entonces, adelantándome hacia ellos, les dije: heme aquí, yo soy. Ahí comenzó mi pasión. 7. Me llevaron ante pontífices, jueces y gobernadores. Me interrogaron, me juzgaron y acusaron de infringir la ley de Moisés y de querer formar un reino que destruyese al del César. 8. Cuántos corazones que días antes habían admirado y bendecido mis obras, olvidándose de ellas, se tornaron en ingratos y se unieron a los que blasfemaban contra mí. Mas era menester que fuera muy grande aquel sacrificio para que no se borrara jamás del corazón de la humanidad. 9. El mundo, y en él vosotros, me visteis ser blasfemado, escarnecido y humillado, hasta donde ningún hombre haya podido serlo. Mas yo apuré con paciencia el cáliz que me disteis a beber. Paso a paso cumplí mi destino de amor entre los hombres, dándome todo a mis hijos. 10. Bienaventurados los que, a pesar de ver ensangrentado y jadeante a su Dios, creyeron en él. 11. Mas algo mayor aún me esperaba: morir clavado en un madero entre dos ladrones. Pero escrito estaba y así debía cumplirse para que yo fuese reconocido como el Mesías verdadero. 12. Cuando desde lo alto de la cruz dirigí mis últimas miradas a la multitud, contemplé a María, y le dije refiriéndome a Juan: mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan: hijo, he ahí a tu madre. 13. Juan era el único en aquella hora que podía entender el sentido de aquella frase, porque las turbas estaban tan ciegas, que cuando les dije: sed tengo, creyeron que era sed del cuerpo y me acercaron hiel y vinagre, cuando era sed de amor lo que experimentaba mi espíritu. 14. También los dos malhechores agonizaban junto conmigo y mientras uno blasfemaba y se hundía en el abismo, el otro se iluminaba con la luz de la fe, y a pesar de ver a su Dios enclavado en el ignominioso madero y próximo a expirar, creía en su divinidad y le dijo: cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí, a lo cual respondí conmovido por tanta fe: en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 15. Nadie sabe las tempestades que se agitaban en esa hora dentro del corazón de Jesús. Los elementos desencadenados eran solo un débil reflejo de lo que en la soledad de aquel hombre pasaba, y era tan grande y tan real el dolor del Espíritu Divino, que la carne, sintiéndose por un instante débil, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
16. Si enseñé a los hombres a vivir, también les vine a enseñar a morir perdonando y bendiciendo, aun a los mismos que me injuriaban y martirizaban al decir al Padre: perdónales, porque no saben lo que hacen. 17. Y cuando el espíritu abandonaba esta morada, dije: Padre, en vuestras manos encomiendo mi espíritu. La lección perfecta había concluido, como Dios y como hombre había hablado. 18. Mas aquí me tenéis pueblo, como os lo prometí. No vengo en materia o sea en carne, sino en luz y os digo: el tiempo en que para sembrar mi semilla había que regarla con sangre, ha pasado, mas a cambio de ella, cuánto tendréis que purificaros y prepararos. 19. Inspirados por la luz del Espíritu Santo, iréis paso a paso sembrando esta doctrina, haciéndola oír al sordo, haciéndola contemplar al ciego. Sufriréis como el maestro escarnios, calumnias y humillaciones. Seréis burlados por los mismos vuestros, mas no flaquearéis, porque al momento recordaréis que el Hijo del Altísimo, siendo todo poder y sabiduría, no rehuyó las pruebas de los hombres, para con ellas demostrarles su verdad. 20. He aquí por qué a cada instante os digo: tomad de mi palabra la fuerza espiritual y moral para vuestra lucha, porque aquel que sea fuerte en el espíritu, tendrá que serlo también en la materia. Y puedo deciros también, que hasta llegaréis a veces al sacrificio, como yo os enseñé a través de Jesús en el segundo tiempo. 21. Velad y orad, pueblo, no solo por los peligros materiales, sino también por las acechanzas que vuestros ojos no alcanzan a distinguir, aquellas que provienen de seres invisibles. 22. Las grandes legiones de espíritus turbados, aprovechando la ignorancia de la humanidad, su insensibilidad y su falta de vista espiritual, le hacen la guerra, y los hombres no han preparado sus armas de amor para defenderse de sus ataques, por lo que ante esa lucha, aparecen como seres indefensos. 23. Era menester que llegara a vosotros mi doctrina espiritual, para enseñaros, cómo debéis prepararos para salir victoriosos en esa contienda. 24. De aquel mundo invisible que palpita y vibra en vuestro propio mundo, parten influencias que tocan a los hombres, ya sea en su mente, en sus sentimientos o en su voluntad, convirtiéndolos en siervos sumisos, en esclavos, en instrumentos, en víctimas. Por doquiera surgen manifestaciones espirituales y sin embargo, el mundo sigue sin querer darse cuenta de lo que rodea a su espíritu. 25. Es necesario entablar la batalla, destruir las tinieblas, para que cuando se haga la luz en los hombres, todos se levanten unidos en una verdadera comunión y con la oración triunfen en la lucha que emprendan contra las fuerzas que por tanto tiempo los han tenido dominados. 26. Hombres y pueblos han sucumbido bajo el poder de esas influencias sin que la humanidad repare en ello. Enfermedades raras y desconocidas, que son producidas por ellas, han abatido a los hombres y han confundido a los científicos. 27. Cuánta discordia, cuánta confusión y dolor ha acumulado el hombre sobre sí. La falta de oración, de moral y de espiritualidad, han atraído a los seres impuros y turbados, ¿y qué se puede esperar de los que han partido sin luz y sin preparación? 28. Ahí están aquellos a quienes habéis engañado y oprimido, a los que habéis confundido y humillado. Solo confusión y tinieblas os pueden enviar, solo venganzas pueden ejercer y solo reclamos es lo que vienen a haceros. 29. Vengo a salvar a unos y a otros de las tinieblas, del dolor y de la muerte, porque yo soy la luz que brilla delante de los hombres y delante de las legiones de espíritus turbados. ¿Quiénes me reconocerán primero? 30. En el segundo tiempo, habiendo liberado a un poseído, los que miraban aquello, decían que Jesús tenía pacto con el espíritu del mal. En cambio el espíritu que atormentaba a aquel hombre me habló diciéndome: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 31. Sin embargo, también había quienes maravillados por esas obras, decían: ¿con qué autoridad y potencia manda a los seres inmundos si ellos le obedecen? No sabían que ese don está en todos, que esas armas todos las lleváis. Más tarde, mis discípulos repitieron las obras de su maestro, demostrando con ello que Cristo vino a enseñar a los hombres, que no solo vino a mostrar su poder, sino a revelarle a la humanidad los dones y la potestad que todos poseen. 32. Orad, os dice el maestro, la oración da lustre y brillo a las armas de amor, con las que debéis conquistar la paz para la humanidad.
hace que despierten las facultades, se sensibiliza el espíritu, la mirada se hace penetrante y el corazón sensitivo. 33. Pueblo. Os he enseñado a libraros y a defenderos de las acechanzas invisibles, a curaros de las enfermedades extrañas y a libraros de las malas influencias. Mas de cierto os digo, que solo la oración y la virtud os pueden servir como ya os lo he revelado, para salir avante de esas pruebas. Si vosotros inventáis otras prácticas para sustituirlas, seréis víctimas de tales influencias, y en vez de hacer luz en vuestro camino, iréis aumentando las tinieblas. Entonces el mundo os llamará con razón, hechiceros, brujos, cuando yo os he dado un don precioso para hacer la luz y la paz en todos los espíritus necesitados. 34. Cuando lograréis que todo aquel mundo de tinieblas, de sufrimientos y de turbaciones, se convierta en un mundo de paz. Cuando sabréis atraer sobre vosotros la luz de las altas moradas espirituales para que penetréis en armonía con todos vuestros hermanos, en la morada que os tengo destinada. 35. Debido a la enseñanza que os he entregado en mi palabra, se han realizado verdaderos milagros entre vosotros. Los espíritus despiertan a un nuevo día, los corazones laten llenos de esperanza. Los que no llegaban a ver la verdad, porque su ignorancia era como una venda que les cubría sus ojos espirituales, ahora que ven, quedan maravillados. Los enfermos del cuerpo, se sanan al recibir en su ser, en su corazón, la esencia de mi palabra. 36. Entonces, surge de lo más íntimo, de lo más puro de este pueblo, una acción de gracias por las obras que hago en él y me dicen: gracias Señor, porque nos habéis hecho dignos de que en nosotros se obren estos milagros. 37. Cuando estos hombres y mujeres se han levantado fortalecidos por mi palabra de amor, de consuelo y sabiduría, han marchado al encuentro de sus hermanos y han hecho prodigios en su camino, muchas veces sin darse cuenta de ello. 38. Con su fe van salvando corazones. Con su testimonio, van dispersando las tinieblas y despertando a los que se encontraban aletargados. Con su intuición, van resolviendo los problemas de la vida y con su fortaleza saben resistir las pruebas. Sus manos van aprendiendo a ungir a los enfermos, su mente va encontrando la forma de analizar mi palabra y con ello se deleita. Su oración les va ayudando a desarrollar sus dones que estaban adormecidos y así, caminando paso a paso, van logrando que su Señor siembre de prodigio su camino. 39. Los recintos donde mi palabra se ha manifestado, se han multiplicado, siendo cada uno de ellos, como una escuela del verdadero saber, donde se congregan las multitudes que forman mis discípulos, los cuales llegan ávidos de aprender la nueva lección. 40. Si cada una de esas congregaciones diera testimonio de todos los beneficios que de mi caridad ha recibido, no acabarían de dar testimonio de esos prodigios. Y si tuvieseis que reunir en un libro cuanto he dicho a través de todos mis portavoces, desde la primera de mis palabras hasta la última de ellas, sería una obra que no podríais llevar a cabo. 41. Mas yo he de hacer llegar a toda la humanidad, por el conducto de mi pueblo, un libro en el que esté contenida la esencia de mi palabra y el testimonio de las obras que entre vosotros realicé. No temáis acometer esta empresa, porque os inspiraré para que en dicho libro queden asentadas las enseñanzas que sean indispensables. 42. ¿Creéis por ventura, que lo que escribieron mis apóstoles del segundo tiempo, fue todo lo que yo dije en la tierra? En verdad os digo que no. Fijaos en lo que os dice Juan, mi discípulo. Hay tantas obras que Jesús realizó, que si se escribiesen cada una de ellas, pienso que en el mundo no cabrían los libros que para ello deberían escribirse. 43. Mirad, discípulos, como también a ellos, en el instante de escribir, solo les inspiré y dejé que recordaran lo que era indispensable, para quedar como un testimonio a las futuras generaciones. 44. En esta era he venido a vosotros resucitando una vez más mi palabra entre los muertos a la vida de la gracia. Os llamo así, porque en vuestro ser lleváis un espíritu que no ha sabido alimentarse con el pan de la vida y por lo tanto no ha comprendido que él pertenece a la eternidad. 45. Vine para ver la fructificación de la palabra que entregué al mundo en el segundo tiempo, y me encuentro con que el mal ha seguido floreciendo y dando su amargo fruto entre la humanidad.
Busco la huella que debió dejar mi sacrificio en el corazón del hombre, y la sangre que encuentro, es la que ha sido vertida por los hombres en sus guerras fratricidas, sangre pecadora en unos, inocente en otros, pero que siempre me habla de odios, de bajas pasiones, de oscuridad espiritual, de muerte. 46. Este es el mundo al cual vais a enfrentaros, oh pueblo. Mas no temáis, porque el espíritu de esta humanidad ha evolucionado mucho, y si sabéis dar consejos con palabras que broten de vuestro corazón como yo os he enseñado, veréis abrir sus ojos a la luz y estrecharos entre sus brazos con amor y caridad. 47. Estos tiempos deben ser de preparación y de meditación, pueblo, porque si ahora no los aprovecháis, vais a suspirar por ellos. 48. Debéis ejecutar muchas obras para que estéis preparados para levantaros a predicar mi obra. Debéis llegar a la completa regeneración de toda vuestra vida para que, cuando aquel que escuche la doctrina que le vais a predicar, se asome a vuestro hogar o siga vuestros pasos para escudriñaros, solo encuentre limpidez y verdad en vuestras obras. 49. Si anheláis mostrar al mundo la grandeza de la doctrina que en este tiempo os he enseñado, pensad que primero debéis llegar a ser como espejos limpios que puedan reflejar la luz. No confiéis siempre en la elocuencia de vuestro lenguaje o a la mayor o menor facilidad de vuestra palabra. De cierto os digo, que las más bellas palabras nunca llegarán a tener la fuerza de convicción que tiene una buena obra, por sencilla que ésta sea. 50. Pueblo amado. Este es el tercer día en el que vengo a resucitar mi palabra entre los muertos. Este es el tercer tiempo en el que me aparezco ante el mundo en forma espiritual, para decirle, este es el mismo Cristo que en cuanto hombre visteis expirar en la cruz, que ahora viene a hablaros, porque Él vive y vivirá y será por siempre. 51. En cambio, veo que los hombres, a pesar de que en sus religiones manifiestan estar diciendo la verdad, llevan el corazón muerto a la fe, al amor y a la luz. Creen que con orar en sus templos y asistir a sus ritos, tienen asegurada su salvación, mas yo os digo, que es menester que el mundo sepa que la salvación solo la alcanzará mediante la realización de obras de amor y de caridad. 52. Los recintos solo son la escuela, las religiones no solo deberán concretarse a explicar la ley, sino a lograr que la humanidad comprenda que la vida es el camino en donde debe aplicar lo que en la ley divina haya aprendido, poniendo en práctica mi doctrina de amor. 53. El que solo escucha la lección, el que se ha conformado con asistir a la cátedra, a la enseñanza y ya con ello cree haber cumplido con su deber, está en un grave error, porque si aprendió la lección que le fue revelada y no la puso en práctica, ni cumplió con su maestro ni para con sus hermanos ni aun para consigo mismo, fue tan solo un discípulo que habiendo creído entender la enseñanza, olvidó lo más importante de ella, o sea llevar a la práctica el amor, el perdón, la caridad, la paciencia, la fe y todo cuanto de bueno encierra y aconseja una lección divina. 54. Pueblo amado, aprended a ser el último, para que seáis el primero ante mí. Os quiero humildes de corazón, sencillos y virtuosos. No os dejéis seducir por las falsas glorias de la tierra, que solo sirven para desviar al espíritu del camino verdadero o para estacionarlo, haciéndolo perder un tiempo precioso para su adelanto espiritual. Buscad siempre el sitio donde podáis ser más útiles, prefiriéndolo siempre al que os haga aparecer como más notable. 55. No seáis vanidosos ni frívolos, no améis los primeros lugares como lo hacían los fariseos, para lograr enseñorearse ante el pueblo y que éste les hiciera honores. 56. El espíritu verdaderamente elevado no se mancha con esas miserias porque le repugna la ostentación, el halago y la adulación. El que cumple con la ley de Dios, aplicándola a la vida espiritual y a la humana, le basta y aún le sobra con la paz que de mí recibe después de cada una de sus obras. 57. Buscar los mejores lugares, las miradas y los halagos, es amarse a sí mismo antes que a todos lo demás, y eso es estar muy lejos del cumplimiento de mi ley. 58. No os dije, amaréis a Dios antes que a todo lo creado. Ese es el sentido del primer precepto. No os dije, amaréis a vuestros semejantes como a hermanos. Eso es lo segundo que debéis hacer. Ved entonces cómo vuestro amor propio, debe ser el último y nunca el primero. 59.
Por eso llamé hipócrita a aquellos fariseos, que diciéndose los más celosos en el servicio de Dios, buscaban siempre ser los primeros en la sinagoga, gozaban recibiendo el homenaje de las gentes, procurando cubrir siempre su cuerpo con muy buenas galas, para esconder bajo ellas toda su iniquidad. 60. No quiero llamaros hipócritas. Si no os sentís limpios, al menos sed discretos. Pero no alardéis de limpidez, porque sería muy triste que alguien que ya estaba creyendo en vuestra sabiduría y virtud, descubra la verdad y vea que vuestro testimonio era falso. 61. Que la sinceridad y la verdad sean siempre en vuestros actos. 62. Que la humildad sea siempre en vuestra vida, os lo pido. 63. Veréis entonces cómo la verdadera virtud habitará en vuestro corazón, lo notaréis cuando vuestra diestra haya hecho una buena obra y de ello ni siquiera se haya percatado la siniestra. 64. Decid al mundo, que no es menester que Cristo venga a nacer y a morir en hombre delante de cada generación para que podáis salvaros, que aún está viva mi palabra del segundo tiempo, tocando a todos los espíritus y llamando al corazón de cada generación. 65. Os estoy entregando mi nuevo mensaje para que él os facilite comprender toda la revelación anterior. 66. He vuelto entre los hombres para acompañarlos en sus pruebas presentes. Os digo, no os inquietéis cuando conozcáis las señales de mi nueva manifestación, antes bien regocijaos, porque os he permitido palpar estas enseñanzas. 67. Así como en el segundo tiempo, después del sacrificio, me presenté en espíritu a Magdalena, y ella sorprendida y al mismo tiempo llena de gozo exclamó: Señor, loado y glorificado seas por siempre. Ahora he aparecido ante vosotros y cuando creíais que el Maestro se encontraba ausente o indiferente a vuestras penalidades, después de vuestra sorpresa me habéis bendecido. Habéis recibido en vuestro espíritu mi luz y después de recibir tanta gracia, habéis recordado a vuestros hermanos y habéis intercedido por ellos diciendo: yo tengo la dicha de escuchar tu palabra, mientras otros ignoran estas enseñanzas, y os digo, yo he manifestado mi espíritu en todas las naciones, en diferentes formas, los que se han preparado reconocen que están viviendo un tiempo de gracia y de justicia y han sentido mi presencia. 68. Así como perdoné a Magdalena, os perdono a todos vosotros, mas quiero que como ella, os hagáis dignos de mí. 69. ¿Cuántos ejemplos dignos de ser imitados, podéis recoger de vuestros hermanos de otros tiempos? Su obra es como un libro abierto. ¿Y vosotros, no queréis dejar escrito vuestro ejemplo? Yo tomaré vuestras obras que encuentre dignas, para presentarlas a vuestros descendientes. No recogeréis, hoy que vivís en materia, gloria ni veneración. Sed humildes y dejad que otros valoricen vuestras obras. 70. En la gran jornada que os espera, yo seré vuestro Cirineo. 71. Mi doctrina causará grandes revoluciones en el mundo, habrá grandes transformaciones en las costumbres e ideas, y hasta en la naturaleza habrá cambios. Todo esto señalará la entrada de una nueva era para la humanidad, y los espíritus que en breve tiempo enviaré a la tierra, hablarán de todas estas profecías para ayudar a la restauración y elevación de este mundo, explicarán mi palabra y analizarán los hechos. 72. Mi paz sea con vosotros. Es que me disteis a beber. Paso a paso cumplí mi destino de amor entre los hombres, dándome todo a mis hijos. 10. Bienaventurados los que, a pesar de ver ensangrentado y jadeante a su Dios, creyeron en él. 11. Mas algo mayor aún me esperaba: morir clavado en un madero entre dos ladrones. Pero escrito estaba y así debía cumplirse para que yo fuese reconocido como el Mesías verdadero. 12. Cuando desde lo alto de la cruz dirigí mis últimas miradas a la multitud, contemplé a María, y le dije refiriéndome a Juan: mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan: hijo, he ahí a tu madre. 13. Juan era el único en aquella hora que podía entender el sentido de aquella enseñanza espiritual. 152. 1. Es día de recordación en el que las diferentes religiones congregan a las muchedumbres hambrientas de la palabra de Dios. Ved cómo cada una de ellas conmemora en forma diferente la pasión de Jesús. 2.
Día de recordación en el que el corazón del hombre, alejado por un instante de los placeres materiales, presiente que su destino no termina en este mundo, sino que, a semejanza de Jesús, tendrá que recorrer la calle de la amargura en esta vida para elevarse a la diestra del Señor. 3. Cuán pocos son los que sin ritos ni representaciones, saben revivir en su corazón la pasión del Maestro. Vosotros, espiritualistas que me escucháis a través del entendimiento humano, no esperéis dándome hacia ellos, les dije. Heme aquí, yo soy. Ahí comenzó mi pasión. 7. Me llevaron ante pontífices, jueces y gobernadores. Me interrogaron, me juzgaron y acusaron de infringir la ley de Moisés y de querer formar un reino que destruyese al del César. 8. Cuántos corazones que días antes habían admirado y bendecido mis obras, olvidándose de ellas, se tornaron en ingratos y se unieron a los que blasfemaban contra mí. Mas era menester que fuera muy grande aquel sacrificio para que no se borrara jamás del corazón de la humanidad. 9. El mundo, y en él vosotros, me visteis ser blasfemado, escarnecido y humillado, hasta donde ningún hombre haya podido serlo. Mas yo apuré con paciencia el cáliz que venga a revivir aquel drama bajo la forma de una materialización, solo os concederé que a través de mi palabra recordéis las obras y enseñanzas que en aquellas horas os di. Nuevamente están los discípulos conmigo y les he dicho, velad y orad, estad alerta ante las acechanzas de la tentación, mirad que la carne es débil. 4. Si en aquel tiempo os dije, que un nuevo mandamiento os iba a entregar al deciros, amaos los unos a los otros, hoy os digo, que ese mandamiento sigue siendo el primero y el último. 5. Dije a mis discípulos en el segundo tiempo, muy pronto no me veréis porque me voy al Padre, mas pronto estaré nuevamente entre vosotros, porque os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Y heme aquí, discípulos del tercer tiempo, cumpliendo mi palabra y mi promesa. 6. Cuando se acercaba la hora y la cena había concluido, Jesús había hecho a sus discípulos las últimas recomendaciones. Se encaminó al huerto de los olivos, donde acostumbraba a orar, y hablando al Padre, le dijo, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas antes, hágase tu voluntad. Entonces, se acercó aquel de mis discípulos que había de entregarme, acompañado de la turba que iba a prenderme. Cuando aquellos preguntaron, ¿quién es Jesús, el Nazareno? Judas se acercó a su maestro y lo besó. En el corazón de aquellos hombres hubo temor y turbación al contemplar la serenidad de Jesús y volvieron a preguntar, ¿quién es Jesús? Entonces, adelantando